Muy buenas noches. La semana pasada la mayoría del presidente en la Cámara de Diputados aprobó las leyes para regresarle prácticamente todo el poder y prebendas a los sindicatos en el manejo de la educación pública. Aunque falta la aprobación del Senado, donde también tienen los votos para revertir las leyes que que se aprobaron el sexenio pasado y que pretendían regresarle al Estado la rectoría de las escuelas públicas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no van a tardar mucho tiempo, me parece, en volver a mandar sobre quién ocupará las plazas, quién va subiendo en el escalafón e incluso cuáles deben de ser los contenidos educativos. Yo creo que en esta maniobra el presidente López Obrador cedió frente al poder de los sindicatos. Ese es mi punto de vista y para debatir precisamente este tema se encuentra con nosotros, como todos los martes, Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, Leo. Hola, Paula. Y Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo, Carlos. Bueno, yo ya puse mi opinión para de entrada, ya ¿no? Saque. Ya hice el saque. Yo creo que el presidente cedió, yo sigo un retroceso, creo que los sindicatos, como es su costumbre, se van a volver a apropiar de la educación en México. ¿Coincides? No, ahora sí no. No coincides. Bueno, ¿está bien? No. ¿No coincides? No. Ok. No. Creo que la última vez que platicamos del tema de reforma educativa era a partir de la aprobación de las modificaciones que se habían hecho a rango constitucional. Correcto. Y pues había muchas cosas que teníamos que definir en la aprobación de las leyes secundarias, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, pasaron tres leyes secundarias, todavía queda una por pasar. Y, no, en primer lugar, la ley es muy expresa en que la rectoría de la educación la tiene el Estado, que la rectoría de la educación, y lo dice en todas las leyes de forma reiterada y tal cual, en muchísimos momentos. Creo que pues es una cosa que incluso si nos vamos a jugar en un tema ya jurídico de amparitis, etcétera, con esos poquitos artículos te puedes bloquear como padre de familia, puedes bloquear como chavo, puedes bloquear como sea, la injerencia del sindicato. La segunda es que hace también mucho énfasis en el tema de la comunidad educativa. Creo que el sindicato entra a partir de la idea de comunidad educativa, que es un involucramiento muchísimo más alto de padres de familia, de estudiantes y de docentes. Y creo que en ese caso, pues también tendría que entrar necesariamente el sindicato. Cuando se habla del tema de lo de las plazas, es a partir del nuevo proceso de selección, en el que entran en el comité escolar, entra un representante del sindicato. En el tema de la comunidad educativa, ya entra de nuevo un representante del sindicato. Pero es una comisión tripartita. Bueno, y los que salgan de las normales van a tener un pase automático. Pase automático. Sí. Que quizás se lleven casi todas la gran mayoría de las vacantes. Yo creería que sí. O sea, pero eso no me parece como una gana del CENTE, me parece más bien un gana de los normalistas. Sí, bueno, pero antes la idea era que compitieran por la plaza. Claro. Ahora ya no van a competir por la plaza. No. ¿Sí? Bueno. No, pero la decisión de entrar es de un comité tripartita donde sí está el sindicato, pero también está el gobierno federal y también están los gobiernos estatales. Carlos. Mira, yo creo que a lo mejor hay que empezar hablando sobre la reforma de 2013, en la medida en que ese me parece fue el horizonte a derrotar en esta ocasión. La reforma de 2013 en efecto tenía muchísimos problemas. Se dijo mucho en su momento que más que ser una reforma educativa era una reforma político-laboral, ¿no? Porque lo que estaba realmente el corazón de la disputa en aquel entonces y en esta otra es el control de la carrera magisterial. Aquella reforma tenía muchísimos defectos, pero tenía un par de cosas muy importantes y que, digamos, me parece que había consenso entre la comunidad de especialistas en educación en reconocerlas. La primera de ellas era quitarle al sindicato el control de la carrera magisterial. Que no fueran los líderes sindicales en función, digamos, de la grilla interna o de los puntitos que se anotaran los maestros yendo a manifestaciones o metidos en la grilla y no en el aula, lo que determinara su posibilidad de ascenso
Y en segundo lugar, entregarle a los maestros el control de su propia carrera mediante evaluaciones, mediante pruebas de mérito, capacitación, etcétera. Eso es lo que esta reforma ha derrotado. Yo creo que es muy importante. O sea, regresa entonces el control de la carrera magisterial. De la carrera por parte de los sindicatos. Sí, eso quiere decir que se le quita a los maestros la capacidad de ser los dueños de su propio destino en términos profesionales. Ahora, o sea, regresa la grilla. Regresa a la carrera magisterial. Y las evaluaciones dejan de tener, digamos, los efectos que tenían en términos de la capacidad de ascender en el escalafón profesional. Ahora, lo de las comisiones tripartitas, que se quiere vender como si fuera una innovación, en realidad es la restauración de lo que antes se llamaban las comisiones mixtas. Del artículo 123. Muchísima experiencia que muestra que esas comisiones muy rápidamente se las apropia el sindicato y el sindicato empieza a ejercer presión para poder imponer, digamos, su ley ahí. Entonces, ahí no hay novedad. Esta reforma sería también perfectamente susceptible de ser criticada, como fue criticada la reforma de 2013, en términos de que tampoco es una reforma educativa. Vuelve a ser, pero en sentido inverso, una reforma político-laboral. La educación de los niños sigue siendo el gran pendiente. Y hay evidencia, esto es muy importante, porque yo incluso noto en quienes le dan el beneficio de la duda a esta reforma y dicen, bueno, veremos qué tal funciona, vamos a ver qué tal. Yo creo que ya hay mucha evidencia acumulada en los años que han pasado desde aquella reforma con las escuelas de tiempo completo, con el desempeño de los grupos, digamos, encabezados por maestros sometidos ya a evaluación, que las cosas, digamos, poco a poco, gradual, como son estas cosas, no pasa un día para otro, estaban mejorando. El desempeño de los estudiantes estaba mejorando. Entonces, bueno, lo que podemos esperar, dada la evidencia, es que esas mejoras vayan para atrás. Otra cosa que se acaba con esta contrarreforma o corrección de la reforma, como le quieran poner, son las evaluaciones. No, no se acaban las evaluaciones. Bueno. Se están modificando las evaluaciones. Las consecuencias de las evaluaciones se anulan. Se está modificando. Una de las cosas que más se criticó eran que eran evaluaciones punitivas y ahorita son más bien evaluaciones de diagnóstico. No, a ver, de diagnóstico. Pues si la evaluación no va a tener ninguna consecuencia, entonces ¿cuál es el punto? O sea, se te hacen las observaciones que tienes que corregir. Porque esa palabrita que, por cierto, políticamente pegó mucho, ¿sí? Evaluación punitiva, ¿a qué te refieres? O sea, ¿te parece mal? Porque la reforma lo que decía es, está el maestro, se evalúa, no pasa esa evaluación, lo mandan a capacitación. Segunda oportunidad, se vuelve a evaluar, no pasa, se manda a capacitación. Tercera evaluación, no pasa, en lugar de estar dando clases en grupo, se pasa a un área administrativa. Así estaba la reforma de Peña Nieto. Sí. ¿Eso estaba mal? Pues yo creo que sí era o sea, el tema ahí es cómo insertas esa evaluación, ese procedimiento. Sí. En un tema político en el que en realidad toda la reforma va encaminada a vamos a tronar la dinámica de los maestros. Yo no digo que siempre esté bien. Creo que en este caso más bien les están dando mucho más chance de que corrijan, porque yo creo que si ya te fuiste a estudiar para ser docente y etcétera, pues sí es un castigo terminar en el administrativo. Y que igual es un castigo que viene porque tienes deficiencias estructurales en las cuales pues no se te da bien. A mí no me parece que se desmantele. Pues si no te da bien, no debes de ser maestro. Pero ya fuiste. Pero pues es que ese es el problema. También, ¿quién salvaguarda? ¿Quién vela por los derechos de los niños? Pero ahí nos vamos a la orientación vocacional desde la prepa. Pues nunca hubiera sido maestro, pero ya ni modo, ya fuiste. Pues sí, pero y entonces los pones frente al... ¿Quiénes son los que pagan el pato? Los chavos. Claro. Bueno, pero si les vas dando seguimiento, les vas dando una evaluación y les vas... Ahí en realidad el éxito o el fracaso de una medida, de una evaluación que va a corregir y a formar capacidades es... pues qué tanta posibilidad tengas de hacer ese enforcement en el que se corrijan y se evalúen capacidades. Ahora, me parece más preocupante porque el desmantelamiento del INE sí. Y el desmantelamiento... del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ajá. Claro. Y del instituto que veía la infraestructura educativa. Sí. Que ahora los maestros también van a estar... Eso sí me parecen temas preocupantes de la reforma. Te pregunto, ¿sí ganaron los sindicatos esta partida? ¿Sí la ganaron, Pablo? No. Creo que en realidad no lo ves así. Los señores de la CENTE están felices. Pero también estaba documentado que en 2013 y para siempre
Los sindicatos siguieron negociando sus plazas, sus entradas, hubo muchísima gente siguió. En algunos estados sí, pero en la mayoría no. En la mayoría no. Estados, Lo que es que esas eran las noticias. Y en algunos estados tampoco tuvieron nunca clase, ¿eh? Con la reforma de 2013 tampoco nunca hubo posibilidad de ejercer esa reforma educativa nueva, porque nunca tuvieron clase. O sea, creo que también es una solución política a un tema político en el que los tienes que incluir públicamente en unas comisiones que está mandatado que tienen que ser públicas y que lo que sea que se arregle, vas a saber quién es el que está llevando la mano y quién puede corregir y quién no puede corregir y quién es la persona en específico que dijo no las cosas. Yo creo que es muy importante no caer en el error en el que cayó la reforma de 2013 de equiparar a las cúpulas sindicales con el gremio magisterial. Ese es un buen punto. Yo creo que los maestros no ganan con esta reforma. Ganan las cúpulas sindicales. Con la de López Obrador. Con la de López Obrador, así es. Y te voy a decir por qué. Porque los maestros pierden, digamos, en términos de su capacidad y de su mérito, como ya había dicho anteriormente, digamos, la capacidad de ser dueños de su propio destino profesional. Pero también creo que... Otra vez vuelven a quedar a expensas del sindicato. ¿No? Hay evaluaciones, pero las evaluaciones no van a tener efecto. Por eso digo que pasamos de las punitivas a las decorativas. Y otra cosa que me parece también muy importante. Es verdad que el Estado mexicano tenía una deuda histórica con los maestros en términos de fortalecer su formación. O sea, porque la inmensa mayoría de las personas que están frente a aula estudian, digamos, educación pública. Y el Estado no había invertido en ellas. Esta reforma, en términos retóricos, pone mucho énfasis en fortalecer la formación de los maestros. Pero hay una contradicción evidente entre lo que dice la norma y lo que estipula el presupuesto. El presupuesto en términos de formación docente este año se reduce en un 40%. Entonces, o sea, estamos en México, sabemos cómo operan las cosas. La ley va a decir A, pero el presupuesto dice B. ¿Qué va a pasar? Pues lo que dice B. Entonces, si tú tenías esta intención que yo comparto, de que qué indispensable resultaba fortalecer la formación de los profesores y lo pones en la ley, pero no lo acompañas de un presupuesto suficiente, termina siendo retórica. Vale lo que el papel en el que está escrito, porque no hay nada que indique que realmente se va a apostar por fortalecer la formación de los profesores, de modo que tuviera sentido esta idea de, bueno, si ya estudiaron, no tengo por qué evaluarlos para entrar, ya fueron evaluados durante la carrera. Para que eso ocurriera, para que digamos, ese principio de decir, si yo ya te eduqué, ya te evalué, si ya te di tu título, no tengo por qué ponerte otra barrera de entrada ya a la carrera magisterial. Eso tendría sentido si la evaluación que hiciste durante la carrera fuera de calidad y estuviera bien financiada. De otro modo, es una simulación. A ver, quiero preguntarles una cosa. 86% de los planteles educativos en México son públicos, 14% son privados. Paula Sofía, con esta reforma de López Obrador, ¿vamos a tener una mejor educación pública? Lo dudaste. Fíjate, lo dudaste, ¿eh? Es que coincido con Carlos en que es una reforma que está orientada a pero ahí está la tragedia modificar de todo el procedimiento administrativo que incluye lo estructural y lo laboral de cómo funciona la educación y no está enfocada en contenidos. Otra vez. O sea, creo que otra vez la deuda sigue siendo contenidos. Que la mención a contenidos sigue siendo exactamente la misma que traen desde la reforma constitucional. Sí. Y que nada más es, vamos a recuperar la educación humanística y artística, vamos a introducir como saberes ancestrales y nada más. Creo que la gran deuda sigue siendo eso. Ahora, si la pregunta es, ¿va a mejorar el funcionamiento de las escuelas? ¿Va a haber niños que igual y ya puedan tener clases después de 8 años que han perdido de no tener clases? ¿Va a haber...? Pero tú estás bajo el supuesto de que la CENTE, ahora que pase el Senado, se regresa a Oaxaca, a Chiapas y dice, ganamos, se acabó, me voy a poner a dar clase. No. ¿Tú los ves así? Bueno, igual estoy haciendo un wishful thinking, pero quiero pensar que sí. Bueno, lo bueno es que eres honesta diciendo que es un wishful thinking. No, hombre. No, a ver, me parece que si hay un acuerdo político público, hay más posibilidades de que ese acuerdo político público... Siempre van por más. Está en su ADN ir por más. Ya ganaron una, van por la siguiente.
siguiente. Pero este presidente tampoco es de los que se aguanta muchos berrinchitos. Entonces, veremos ahí cómo está la fuerza. Pero entonces todavía no se quiero resuelve ese pensar problema político. Quiero pensar que es un acuerdo que resuelve en gran medida. No digo y se acabará para siempre la disidencia, porque tampoco es Disneylandia. Creo que Sí. yo apuesto porque se va a reducir la disidencia política en materia educativa. Sí. Y entonces, mejora de los contenidos educativos, no creo que esté orientada a eso. ¿Tendrá posibilidad de funcionar mejor? Yo creo que sí, le veo buenas posibilidades. ¿Tendremos manera de evaluarlo? Eso sí no sé, porque ya Pues ahí está. los mecanismos de Bueno, evaluación. ahí está el asunto, que aquí vamos a cumplir 10 años en el programa, afortunadamente. Uno de los temas que hemos tratado mucho es el educativo. Aquí llegó a estar un par de veces la maestra Elvester Gordillo. Siempre acabamos hablando del tema político, Sí. del tema laboral y no del tema educativo. Carlos, Bueno. tú eres profesor universitario. Sí, sí. O sea, finalmente la gran tragedia, yo cuando fui profesor universitario, es que veías que llegaban los chavos de escuelas públicas con gran ganas de superarse, pero que traían unas carencias educativas enormes, Carlos. Y esos son los que llegan, Leo. La mayoría no llegan. Exactamente. O sea, ya los de que por sí, llegan a imagínate la eso. universidad, ¿no? O sea, llegar a la universidad Sí, ya ya te era. hace parte de una élite en México. Totalmente. Porque la inmensa mayoría de la población no llega. Eso no va a cambiar. Sí. Eso no va a cambiar. O sea, yo creo que es muy Pero ahí importante. está la tragedia. Bueno, claro, o sea, es que es el punto, ¿no? Además, Sí. o sea, todos conocemos la importancia de la educación como vehículo de movilidad social. Sí. ¿No? Es difícil, desde luego, haría falta hacer mucho más para activar en términos más robustos ese mecanismo, pero esta reforma lo que hace es desactivar ese mecanismo de movilidad social. Ahora, tú mencionabas ahorita un nombre que me parece muy importante porque ha estado bastante ausente en la Sí, discusión. pues La gran ganadora, si hay que escoger a un ganador El de esto, CENTE. es Elvester Gordillo. Sí. ¿No? O sea, esta es una historia, digo, ya que obviamente no vamos a hablar de educación, porque no hay nada que hablar de educación con esta reforma. Hablemos Otra vez de ve la política, ve, Hablemos de rápido política. cambia. El regreso triunfal Sí. del Elvester Gordillo con el gobierno de López Obrador es algo de lo que van a escribir abundantemente los historiadores del futuro. Sí, porque se ha puesto mucho el foco, Paula, en la CENTE, pero los otros también beneficiados es el sindicato. Porque la mayoría de los maestros Y- están con el sindicato, no con la Exacto, coordinadora. así el es, sindicato es el ¿no? que va a administrar su carrera. Así es. Digo, ¿qué te puedo decir? Otra vez hablar de política. No, vamos concluyendo, Paula. En suma, ¿qué te dice esta reforma? Yo creo que es una reforma que está alineada con los objetivos de la 4T. Me parece que es un acuerdo político que se veía venir y me llama la atención que llame a sorpresa. No. O sea, No, es un porque acuerdo. desde la es un acuerdo- campaña hubo es una un alianza. acuerdo- es un acuerdo político. No, y Hubo una está muy alianza. alineado con los objetivos de democracia sindical e inclusión sindical, etcétera, de la 4T. Que el sindicato de los maestros sea un sindicato tradicional y famosamente aberrante es distinto a que la 4T no le dé concesiones a todos los sindicatos. O sea, creo que es una cosa que se puede ver en todos los ámbitos. O sea, desde el sindicato minero, la 4T trabaja con los sindicatos. O sea, no es ninguna sorpresa en este caso. Creo que la reestructura, en términos presupuestales y en términos de operación y en términos de todo, a mí ya si no va a haber una evaluación del proyecto, me gustaría por lo menos unos benchmarks de tiempo. O sea, Sí. ¿en cuánto tiempo podemos esperar ver estos cambios y en cuánto tiempo podemos esperar ver algún tipo de modificación? De mejoría, ¿no? Ojalá. De mejoría. La mejoría, pues sí tendría que pasar por un tema político. A mí sí me gustaría ver menos movilizaciones. A mí sí me gustaría ver a los niños de Oaxaca finalmente en la escuela. Yo creo que Carlos, eso, un- digamos, aquí pasa mucho lo que pasa con los divorciados que se vuelven a casar. Es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y así veo yo, digamos, mucho de lo que han sido como el beneficio de la duda que se le está dando a esta reforma. Tenemos suficiente experiencia acumulada en México, suficiente aprendizaje, tanto en términos de lo que ocurre cuando el sindicato controla la carrera magisterial, como en términos de las reformas que no se ocupan del núcleo de la educación, como para saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que no, así como decía Pablo, no podemos llamarnos a sorpresa porque el presidente fue muy claro en campaña de que iba a tratar de recuperar la figura de los sindicatos como actor político, es cierto. Yo creo que tampoco podemos llamarnos a sorpresa o digamos, inventarnos incertidumbre respecto a cuál va a ser el resultado. Ya sabemos qué va a pasar. Pues yo también, y sobre todo en los estados más pobres del país, Exactamente.
porque dice López Obrador que por el bien de todo primero los pobres, pues ahí debería de darle prioridad a la escuela, a la educación A los niños. pública. Sí. Y ahí es donde más Yo van tengo a fe sufrir. en la comunidad escolar. Tengo fe en que la construcción de un núcleo de comunidad escolar permita. Aquí en la esquina hay una No hay que dejar iglesia, que la si fe quiera. sustituya la yo de evidencia. verdad creo que la construcción de comunidad escolar, y eso es una experiencia internacional, acota también a los poderes que están adentro de las propias comunidades. No. Y esa es una posibilidad. Ah, bueno, ve, pobre, los padres de familia en Oaxaca no han podido hacer nada frente a la sección 22. En fin, ya estamos otra vez hablando de política. Qué Bueno, barbaridad. no hay otra cosa de qué hablar con esta No, reforma, es una ¿no? tragedia, ¿eh? De verdad es una tragedia y años van, años vienen, sexenios van, sexenios vienen. Así es. Y la educación pública en México es, hay que decirlo con toda claridad, una basura en su gran mayoría. Hay, claro, No la superior. sus excepciones. No, hay sus excepciones, pero en general es muy mala la educación pública en México. Por cierto, la privada tampoco es... Sí, yo creo que Yo ahí, creo que- digamos, yo creo que para la ser deuda- justos, la habría que deuda- la decir deuda que es educación en general. Tenemos un problema educativo en México. general, sí, sí. En Sí. general, En la general, verdad. sí. Gracias, Paula Sofía. Leo. Gracias. Carlos. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros el doctor Antonio Lascano para hablar sobre su destitución de una comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, un crítico de lo que está ocurriendo en materia de investigación y ciencia en nuestro país y una luminaria, desde luego, un gran científico mexicano. Regresamos en un momento más.